Muy buenos días, honorables representantes. Espero que hayan tenido todos un muy buen fin de semana, muy productivo. Siendo las 10:14 de la mañana, secretaria, sírvase llamar a lista. Sí, señor presidente. Albán Luis Alberto. Arias Erwin. Asprilla Inti. Burgos Jorge. Calle Andrés. Córdoba Nilton. Daza Juan Manuel. De Luque Alfredo. Estamos llamando lista. De Luque Alfredo. Díaz Elber. Gubertus Juanita. González Harry. Hoyo John Jairo. León Buenaventura. López José Daniel. Lorduy César Augusto. Lorduy César Augusto. Díaz Lozano Elber. López José Daniel. Lorduy César Augusto. Lozada Juan Carlos. Matiz Adriana. Méndez Jorge. Navas Carlos Germán. Peinado Julián. Prada Álvaro Hernán. Pulido David. Restrepo Margarita. Reyes Juan Fernando. Rivera Juan Carlos. Rodríguez Jaime. Rodríguez Edward. Sánchez Oscar. Santos Gabriel. Tamayo Jorge Eliezer. Triana Julio César. Buscategui José Jaime. Vallejo Gabriel con excusa. Vega Alejandro. Villamizar Oscar Leonardo. Wills Juan Carlos. Señor presidente, la secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Muchas gracias, secretaria. Sírvase por favor leer entonces el orden del día para la sesión. Sí, señor presidente, honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, sesiones ordinarias, legislatura 2019-2020, Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho, orden del día, martes 20 de agosto de 2019, 9:30 de la mañana, primero llamado a lista y verificación del quórum, segundo discusión y votación de proyectos en primer debate. Primero, proyecto de acto legislativo número 001 de 2019, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable, en memoria de Gilma Jiménez, acumulado con el proyecto de acto legislativo número 047 de 2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, estableciendo la pena de prisión perpetua revisable y se dictan otras disposiciones. Autores: los representantes Marta Villalba, Juan Carlos Will, Sara Elena Piedradita, Jorge Enrique Burgos, Norma Hurtado, Erasmo Elías Zuleta, Buenaventura León, Hernando Guida Ponce, Erwin Arias, Harry González, Teresa de Jesús Enrique, Álvaro Henry Monedero y otros. Ponentes: los honorables representantes Adriana Magali Matiz, coordinadora; Carlos Germán Navas Talero, coordinador; José Jaime Buscategui Pastrana, César Augusto Lorduy, Harry Giovanni González, Elber Díaz y Luis Alberto Albán. Proyecto publicado en las Gacetas 664 del 2019 y 669 de 2019. Ponencia para primer debate negativa, publicada en la Gaceta 744 de 2019. Ponencia que solicita dar primer debate, publicada en la Gaceta 752 del 2019. 3. Anuncio de proyectos. 4. Lo que propongan los honorables representantes.
Ha sido leído el orden del día, señor presidente, y aún seguimos con quórum deliberatorio. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días, representante investigador Eduardo Rodríguez. Muy buenos días, representante Nilton Córdoba. Un gusto saludarlo. Darle la bienvenida a la doctora Marta Villalba, nuestra comisión primera, viene a defender aquí su proyecto hoy. Mientras conformamos el quórum decisorio, vamos a dar espacio para quienes quieran dejar alguna constancia. Representante de Luque, ya levanta la mano el doctor Eduardo Rodríguez para una constancia. No, presidente, es que teníamos que radicar hoy el proyecto de acto legislativo que va a permitir que Bogotá se convierta en una ciudad-región y podamos trabajar de común acuerdo con Cundinamarca. Yo le pediría permiso 15 minutos mientras que voy a secretaría, firmo y vuelvo. Muy buenos días, representante Navas. Representante Eduardo Rodríguez, yo también tendría que ir a firmar ese proyecto de ley. Tal vez me ausentaré unos minutos también y quedará aquí el representante del Partido Conservador, nuestro vicepresidente. Pero debemos conformar el quórum decisorio. Antes de eso, levantaba la mano el representante Harry González del Caquetá para una constancia. Representante Harry. Buenos días, presidente. Un saludo especial a usted, a toda la audiencia y a mis compañeros de la Comisión Primera. Quisiera dejar una constancia, querido doctor Juan Carlos, pedirle a usted un encarecido favor, y es la preocupación que nos asiste por el incremento de minería ilegal en el cauce del río Caquetá, en la Amazonía colombiana. Este fin de semana, querido Juan Carlos, hice una visita por los municipios de Milán, el municipio de Solano, el municipio de Solita y el municipio de Curillo en el departamento del Caquetá, municipios a los cuales solo se llega por río. Y lamentablemente vi, querido presidente, cómo se incrementa el número de balsas que hacen una extracción de oro de manera ilegal. Ya está identificado y se ha denunciado públicamente cómo ha incrementado el mercurio en las aguas del río Caquetá, lo cual pone en grave riesgo la vida de los habitantes de este sector del departamento del Caquetá y también del departamento del Putumayo. Por eso, querido presidente, le ruego el favor, envíe una comunicación al Ministerio de Defensa exigiéndole que capture a esas personas que están haciendo minería ilegal en el río Caquetá, y a la Fiscalía General de la Nación para que haya las investigaciones pertinentes. No podemos permitir que se siga afectando contra la vida, ni siquiera es contra la fauna del río, contra los peces, sino la vida de los ciudadanos que habitan en la ribera del río Caquetá, que tienen como uno de sus principales sustentos el pescado. ¿Cómo es posible que ya no podamos comer pescado en el departamento del Caquetá y particularmente extraerlo del río Caquetá por la presencia de estas balsas de minería ilegal? Gracias, querido presidente. Muchas gracias, representante Harry González. Usted sabe que quien preside esta mesa ha sido uno de los principales denunciantes de la gravísima situación de la deforestación en nuestro país. Luego puede estar usted seguro que, además, teniendo secretaria de su departamento que también está gravemente preocupada por la situación de la deforestación en el Caquetá, donde me corre a mí además también sangre en las venas de ese departamento, representante Eduardo Rodríguez, haremos llegar las comunicaciones que usted solicita. En ese orden de ideas sigue abierta la posibilidad de dejar constancias hasta que logremos conformar el quórum decisorio. Tiene la palabra el representante liberal del Chocó,
el doctor Nilton Córdoba. Gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros de la Comisión Primera. Presidente, quiero dejar constancia de la situación que están padeciendo líderes sociales del departamento del Chocó, del departamento del Chocó, especialmente de los del sector de Belén de Bajirá, en el municipio de Río Sucio. Presidente, inicialmente la UNP aparentemente les está prestando un servicio de seguridad, pero mire, con unos vehículos convencionales, unos vehículos que no tienen ningún tipo de característica que puedan generarle protección a esos líderes. Y no contento con ello, presidente, el día jueves de la semana pasada, a uno de ellos le retiraron el esquema con el argumento de que le habían mandado algunos correos y que él no los había respondido. Verificado el correo electrónico de este líder, se constató que no se le ha informado a través de este medio nada, pero la persona sigue expuesta a que los enemigos de la paz, a los que quieren despojar del territorio a los dueños del mismo, puedan fácilmente cegarle la vida o por lo menos atentar contra él. Yo quiero, presidente, a través de su señoría, hacerle llegar a nuestro Ministerio del Interior, a la ministra del Interior más exactamente, nuestra preocupación por la situación que padecen los líderes sociales de Belén de Bajirá. Muchas gracias, presidente. Presidente, pero cuando uno esté hablando, por lo menos que le pongan cuidado. Representante Nilton Córdoba, le agradezco su intervención y su petición de comunicación a el Ministerio será atendida por esta mesa y la Secretaría se encargará de hacer llegar esa petición que usted aquí menciona, de vital importancia para su departamento y para un municipio tan golpeado por los asesinatos de los líderes sociales. Dejar además aquí una breve constancia de mi parte que el otro día, cuando yo estaba denunciando en la plenaria de la Cámara el asesinato de los líderes ambientales, mágicamente se cortó el sonido en la transmisión de televisión, cosa que no nos sucede nunca aquí en la Comisión Primera, representante Nilton. Tiene la palabra el representante Alfredo de Luque. Gracias, señor presidente. Presidente, imagínese que en el Consejo de Estado fue presentada una demanda por algunos congresistas, ninguno guajiro obviamente, que busca suspender la licencia ambiental que tiene la empresa Cerrejón para explotar carbón en La Guajira y para explotar carbón en La Guajira básicamente. Ese es un tema bastante delicado que nos preocupa a nosotros los guajiros y debe preocupar al gobierno nacional, porque la suspensión o la eliminación o quitarle la licencia ambiental a un proyecto como esos supone pues obviamente que el Cerrejón cese actividades en el departamento de La Guajira, y con ello no solamente cese actividades, sino que también deje de ingresarle recursos a la nación por este concepto, motivo por el cual pues La Guajira, que depende en un 90% de estos recursos, se paralizaría, y no solo se paralizaría, sino que entraría en un caos impresionante. No tendríamos recursos absolutamente para nada, ya desde hoy que son esos recursos insuficientes para nosotros. Imagínese usted cómo sería si nosotros no tuviéramos el Cerrejón, y además lo que significaría también en términos de generales para la nación, porque en virtud de la explotación carbonífera del Cerrejón reciben además regalías otros departamentos que incluso no tienen
la característica de ser departamentos productores según el nuevo esquema del Sistema General de Regalías, y adicionalmente a eso, pues se dejarían de percibir ingresos importantes por impuestos a la renta y otras erogaciones importantes que tiene el Cerrejón. Yo pienso que antes de interponer una denuncia de ese estilo, debemos analizar este tipo de cosas. Pero adicionalmente a eso, si existen fallas en la explotación que impliquen, por ejemplo, que se estén incumpliendo las normas ambientales o se esté afectando gravemente el medio ambiente, pues deben operar los mecanismos que están establecidos en el contrato de concesión y en la misma licencia ambiental, y castigar fuertemente a la empresa por eso a través de los mecanismos que están establecidos. Pero una suspensión de actividades del Cerrejón lo único que traería son problemas y más problemas para La Guajira y para el departamento, y para los demás departamentos, incluso aquellos que no son productores de regalías. Así que, señor presidente, yo quería dejar esa constancia porque me parece importante que el país y los demás congresistas nos demos cuenta de la situación y estemos muy pendientes acerca de la decisión que pueda tomar al respecto el Consejo de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, representante de Luque. Secretaria, sírvase notificar a la mesa y a la comisión si ya tenemos quórum decisorio en la comisión. Sí, señor presidente, ya se ha registrado quórum decisorio. Puede usted someter a consideración y votación el orden del día ya leído. Sírvase, secretaria, llamar a lista para la aprobación del orden del día. Así se hará, señor presidente. Llamo a lista para la votación de el orden del día. Albán Luis Alberto, vota sí. Arias Erwin, estamos en votación del orden del día. Sí. Asprilla Inti, Burgos Jorge, sí. Calle Andrés, Córdoba Nilton, sí. Daza Juan Manuel, con excusa. De Luque Alfredo, sí. Díaz Elber, sí. Gubertus Juanita, González Harry, sí. Hoyo John Jairo, sí. León Buenaventura, López José Daniel, Lorduy César Augusto. ¿Cómo vota, honorable? Sí. Lozada Juan Carlos, sí. Matiz Adriana, vota, honorable, sí. Méndez Jorge, Navas Carlos Germán, sí. Peinado Julián, Prada Álvaro Hernán, Pulido David, sí. Restrepo Margarita, sí. Reyes Juan Fernando, Rivera Juan Carlos, sí. Rodríguez Jaime, sí. Rodríguez Edward, Sánchez Óscar, Santos Gabriel, Tamayo Jorge Eliezer, Triana Julio César, sí. Uzcategui José Jaime, Vallejo Gabriel con excusa, Vega Alejandro, Villamizar Óscar, Wills Juan Carlos. Señor presidente, tenemos 17 honorables representantes votando por el sí en el orden del día. Vamos a esperar a que se conforme el quórum decisorio. Tenemos 30 minutos de espera, así que vamos a esperar a ver si se conforma el quórum. Si no, al final de los 30 minutos me veré obligado a levantar la sesión. Así se hará, señor presidente. Tamayo Jorge Eliezer, ¿cómo vota? Vota sí.
Peinado Julián, vota sí. Wills Juan Carlos, sí. Señor presidente, ¿puede usted cerrar la votación? Se cierra la votación, anuncie el resultado, secretario. Señor presidente, han votado 20 honorables representantes, todos de manera afirmativa. En consecuencia, el orden del día ha sido aprobado. Primer punto del orden del día, secretaria. Sí, señor presidente. El primer punto es el siguiente: discusión y votación de proyectos en primer debate. Primero, proyecto de acto legislativo número 001/2019, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. En memoria de Gilma Jiménez, acumulada con el proyecto de acto legislativo número 047/2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, estableciendo la pena de prisión perpetua revisable y se dictan otras disposiciones. Autores: los representantes Marta Villalba, Juan Carlos Wills, Sara Elena Piedrahíta, Teresa de Jesús Enríquez, Álvaro Henry Monedero, Harry González, Erwin Arias, Héctor Javier Vergara, Jorge Méndez, David de Pulido y otros. Ponentes: los honorables representantes Adriana Magali Matiz, coordinadora; Carlos Germán Navas Talero, coordinador; José Jaime Euskátegui Pastrana, César Augusto Lorduy, Harry González, Elber Díaz y Luis Alberto Albán. Proyecto publicado en las Gacetas 664 de 2019 y 47 de 2019, y 669 de 2019. Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 744 de 2019 y ponencia para primer debate positiva publicada en la Gaceta 752 del 2019. Ha sido leído el primer punto del orden del día. Señor presidente, manifestarle a usted lo siguiente: hay una proposición que solicita el aplazamiento de este proyecto de acto legislativo. Igualmente manifestar a usted y a la comisión que, conforme a la ley 1709 y a la sentencia T762 de 2017, la Comisión Primera de la Cámara, la Secretaría, por instrucción suya, ha solicitado el concepto al Consejo de Política Criminal el día agosto 13 de 2019. Se solicitaron de manera independiente, pero la mesa decidió que los proyectos fueran acumulados por tratarse de la misma materia, así que a agosto 14 se solicitó el otro concepto del otro proyecto. Los dos se han solicitado al Consejo de Política Criminal, tal como lo establece la ley y la sentencia. Además, informar, señor presidente, que hay una solicitud de aplazamiento de este proyecto de acto legislativo acumulado, suscrita por la doctora Margarita Restrepo. Si usted a bien lo tiene, la leo. Lea la proposición de aplazamiento de la doctora Margarita Restrepo, secretaria. Sí, señor presidente. Proposición: de manera respetuosa solicitamos a la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aplace la discusión y aprobación del proyecto de acto legislativo número 01 de 2019, Cámara, por medio del cual se modifique el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. En memoria de Gilma Jiménez, acumulado con el proyecto de acto legislativo número 047/2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, estableciendo la pena de prisión perpetua revisable y se dicta otras disposiciones hasta después del 27 de octubre del presente año, ya que considero que esta propuesta es populista, además de inconstitucional, y puede ser usada como bandera de campaña dentro del ejercicio electoral en los últimos meses. Está suscrita la proposición por la honorable representante Margarita María Restrepo. Vamos a abrir la discusión sobre la proposición de aplazamiento de la doctora Margarita Restrepo. Tiene la palabra honorable representante Margarita. Muchísimas gracias, presidente. La verdad es que yo pienso que los niños, que tenemos que ser coherentes, y los niños sí son el bien supremo de esta patria, y se tienen que tratar con profundo respeto todo lo que a ellos concierne.
Los niños son sagrados y tenemos que ser coherentes en eso. Los niños, no puede quedar ningún manto de duda de que aquí en el Congreso de la República se está utilizando de alguna manera a los niños para hacer política. Personalmente pienso que la discusión se debería aplazar hasta después del 27 de octubre, para mostrar respeto a nuestros niños, para mostrar respeto a las víctimas, a los niños víctimas de los grupos armados al margen de la ley, de las BACRIM y de monstruos y de salvajes como todos los días pasa en Colombia. Adicional a eso, tenemos un concepto del Consejo de Política Criminal negativo. Tenemos una petición de la Procuraduría y la Corte Suprema de que se aplace la votación de ellos mismos para emitir sus conceptos. Y yo sí creo que es una discusión que no se puede dar a la ligera. Es una discusión que tiene tanto de largo como de ancho y que nuestros niños merecen respeto. A veces tendemos a frivolizar el tema de los niños y yo pienso que se tiene que tratar con muchísima delicadeza. Por eso, por las elecciones del próximo 27 de octubre, les pido comedidamente y en respeto y en honor a las víctimas que ha habido en Colombia, niños, a los niños reclutados, a los niños violados, a los niños abusados sexualmente, a los niños esclavizados, les pido el favor de todo corazón de que nos permitamos a nosotros mismos y le permitamos a Colombia tener un debate limpio, transparente, libre de intereses personales y sobre todo libre de intereses electoreros. Esta época me parece una época muy difícil y que se podría prestar para irrespeto con nuestros niños y con nuestras víctimas. Muchísimas gracias. Presidente. Muchas gracias, representante. Margarita Restrepo, sigue en discusión la proposición de aplazamiento. Tiene la palabra el coordinador ponente, el representante Germán Navas. Presidente y señores, yo vengo preparado para enfrentar y cuantos debates ustedes me propongan sobre esto, pero entiendo la posición de Margarita, es acertada. Aquí se está haciendo más política que buscar resocializar o buscar exactamente una pena justa. Estoy de acuerdo con usted, doctora Margarita, y a todos aquellos que me insultaron este fin de semana, que me dijeron que ojalá me violaran a mis hijas, dígales que aquí estoy y pediré eso, que no cadena perpetua. Doctora Margarita, he sido víctima de cuanto vejamen se les ocurra a ustedes en este fin de semana, simplemente porque he dicho como jurista, porque aquí actúo como jurista, que no se justifica el establecimiento de cadena perpetua cuando hay otros mecanismos. Me han dicho hasta a mí que me violen a mis hijas en los Twitter, y dicen, esa es la democracia, que yo no les tengo miedo, y si hay que votar hoy, votaré como mis reiteradas ponencias, pero entiendo que su posición es sensata, y también, esto sí es exigencia, yo quiero que la presidencia me presente el estudio de política criminal y su concepto, porque aquí he visto que siempre que se trata de tocar modificaciones del Código Penal, se han parado los procesos en tanto llega el concepto de política criminal. Aquí sí exijo que el presidente me presente el concepto del Consejo de Política Criminal, donde diga que aconseja o no aconseja esta medida carcelaria. Quiero verlo y tengo derecho, como ponente que soy, a conocer ese concepto. No vengo aquí a improvisar, señores. Yo no estoy en busca de votos. No llevaría nunca estas banderas a la elección. Nunca sacrificaría a mi contraponente. Nunca mandaría a las gentes a que le digan a ninguno de ustedes lo que me han dicho el fin de semana a mí. Y si alguno de ustedes mandó a sus seguidores, pídase excusas, porque me conocen muy bien y saben que Germán Navas nunca ha hecho nada indebido acá. Gracias. Muchas gracias, representante Germán Navas. La secretaria, antes de que se abriera la discusión sobre la proposición de aplazamiento de la doctora Margarita, dejó constancia de en qué fechas mandamos nosotros al Consejo de Política Criminal los proyectos para que conceptúen sobre ellos, y hay que decir, representante,
que no hay aún ningún concepto de política criminal sobre esta materia. Antes de darle la palabra a quienes me la han pedido, deme por favor 2 segundos, vamos a abrir la discusión sobre el aplazamiento, pero el representante Tamayo tiene un impedimento que creo que hay que votar de manera prioritaria, puesto que ya está abierta la discusión sobre el proyecto y ha llegado el impedimento del representante Tamayo. Luego le pido, secretaria, que lea el impedimento del representante de la U, el doctor y profesor Tamayo, para someterlo a consideración de la comisión. Sí, señor presidente. Impedimento. Conforme al artículo 286 y 291 de la Ley Quinta del 92, me declaro impedido ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para participar en la discusión y votación del proyecto de acto legislativo 001-2019 Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. Memoria de Gilma Jiménez, acumulado con el proyecto de acto legislativo número 047-2019 Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, estableciendo la pena de prisión perpetua revisable y se dictan otras disposiciones, toda vez que en la actualidad hago parte de un proceso como víctima por un familiar dentro del 2º grado de consanguinidad. Jorge Eliezer Tamayo. Ha sido leído el impedimento, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Por favor, ponga en consideración de la comisión el impedimento del doctor Tamayo. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Llame a lista secretaria para el impedimento del representante Tamayo. Sí, señor presidente. Albán Luis Alberto. Vota sí. Arias Erwin. Sí. Asprilla Inti. Sí. Burgos Jorge. No. Calle Andrés. Córdoba Nilton. No. Daza Juan Manuel. De Luque Alfredo. Sí. Díaz Elber. Sí. Gubertus Juanita. González Harry. No. Hoyo John Jairo. Sí. Sí. León Buenaventura. López José Daniel. Lorduy César Augusto. Sí. Blosada Juan Carlos. Sí. Matiz Adriana. Sí. Méndez Jorge. Sí. Navas Carlos Germán. Sí. Peinado Julián. Sí. Prada Álvaro Hernán. Pulido David. Sí. Restrepo Margarita. No. Reyes Juan Fernando. Rivera Juan Carlos. Sí. Rodríguez Jaime. Sí. Rodríguez Edward. Sánchez Oscar. Santos Gabriel. Tamayo Jorge Eliezer está fuera del recinto. Triana Julio César. Sí. Uzcategui José Jaime. Vallejo. Sí. Perdón, honorable. Sí. Vallejo con excusa. Vega Alejandro. Sí. Villamizar Oscar. Wills Juan Carlos. Sí. Señor presidente, ¿puede usted cerrar la votación? Queda cerrada la votación. Anuncia el resultado, secretario. Presidente, han votado 19 honorables representantes por el sí y 4 por el no. En consecuencia, el impedimento del doctor Tamayo ha sido aprobado. Fue aprobado el impedimento del representante Tamayo. Vamos a continuar con la lista de inscritos en el orden en que me han solicitado intervenir sobre la proposición de la representante Margarita Restrepo de aplazamiento del debate de este proyecto que nos convoca hoy. Tiene la palabra el representante César Lorduy.
Gracias. Vamos a dar intervenciones de 3 minutos. Gracias, presidente. Si hay algo por el cual merece que este debate se dé y se tomen decisiones distintas del aplazamiento, precisamente son las víctimas. Desde el año 2007, este proyecto se ha presentado en 11 oportunidades. No es justo que frente a la opinión pública, esta comisión y el Congreso en general le diga que casualmente este debate tiene tinte político, cuando resulta que todos y cada uno de los temas que nosotros consideramos en esta comisión o en la plenaria pueden tener y tienen esa característica. Utilizarlo de manera populista es precisamente algo que no nos inspira, pero tampoco lo podemos utilizar de manera populista para pedir el aplazamiento. Todos estamos aquí preparados, la opinión pública, la ciudadanía, los medios de comunicación, para que este debate con altura y con respeto lo podamos adelantar. Doctor Navas, yo también he sufrido lo mismo que usted ha sufrido, solo que al contrario. Y esa molestia y ese dolor, por el contrario, nos debe fortalecer. Yo invito a todos mis amigos en esta comisión, en el día de hoy, que nos demos la oportunidad de discutir este problema, que le demos la oportunidad a la ciudadanía de conocer nuestros puntos de vista y que el resultado democrático sea aceptado, pero no podemos eludirle a las víctimas una vez más un debate que no solamente merecen, sino que además merecen la decisión que vamos a proponer. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante Lorduy. Tiene la palabra el representante Julián Peinado del Partido Liberal. En el mismo sentido expuesto por el doctor Navas, mi querido presidente, quiero solicitar de la mesa directiva se me certifique, además de los conceptos solicitados, qué otros conceptos al que ya se mencionó se pidieron, y si se pidieron investigaciones de universidades o algo más, si han llegado o no y si han sido repartidos a los representantes. Muchas gracias, señor presidente. Sí, representante Peinado, no nos corresponde a la mesa directiva pedir más conceptos que los que nos obliga la ley, que en este caso es el de política criminal. Sin embargo, sobre este proyecto, como lo decía el doctor Lorduy, que ha sido radicado muchísimas veces, hay un número muy importante de conceptos que han presentado otras instituciones, como por ejemplo el ICBF. Luego usted puede buscar esos conceptos y encontrará lo que ellos opinan. Tiene la palabra la representante Adriana Magali Matiz, coordinadora ponente. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Yo quiero reiterar lo que manifestó aquí el representante Lorduy. Esta es una iniciativa que se ha presentado 11 veces al Congreso de la República. Llevamos 12 años dándole curso a esta iniciativa en el Congreso y no ha sido posible que la misma salga. Yo creo que este tema se ha banalizado al considerarse un populismo punitivo. Banalización que irrumpe sin duda alguna con el cauce normal de la democracia, porque es que nosotros aquí lo que vamos a hacer es darle una respuesta a la ciudadanía que tiene un clamor sentido de que haya prisión perpetua para aquellos violadores de niños, niñas y adolescentes. Carece de todo asidero las afirmaciones que esta es una bandera de campaña. Yo no pienso que ni yo ni ninguno de mis compañeros esté en esa tónica, y quiero pedirle a todos que demos hoy la discusión de este proyecto, que no lo aplacemos para después de las elecciones. Este es un proyecto que necesita 8 debates y todos lo sabemos. Y doctor Navas, lo dijo el doctor Lorduy, nosotros también fuimos víctimas este fin de semana de todos esos insultos y de esas frases que pronunciaban en contra nuestra por estar apoyando este proyecto. Y como lo decía Lorduy, eso debe fortalecernos para pagar esta deuda histórica que tenemos con los niños de nuestro país. Así que, presidente, yo quisiera pedirle que pusiera
ya en votación esa proposición que presentó la doctora Margarita y que por favor demos la discusión del proyecto a todos mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, representante Adriana Magali. Por supuesto, a mí me corresponde darle la palabra sobre esta proposición a todos los representantes que la han pedido, que no son pocos, y una vez que terminemos las intervenciones, evidentemente vamos a proceder a votar. Lo que no puedo es simplemente imponer la votación antes de que se haya discutido con suficiencia la proposición de la representante Margarita Restrepo. Tiene la palabra el representante Albán. Muy buen día para todas y para todos los presentes. En principio, yo estoy de acuerdo con la propuesta de la representante Margarita. Hay diferentes argumentos, muchos no los comparto y no creo que sea el momento de la discusión. Me parece que sí, este proyecto hace parte de una ola de populismo punitivo, donde un gobierno, en lugar de hacer para prevenir y para solucionar problemas, lo único que está prometiendo es cárcel, valiéndose de un sentimiento que todos y todas compartimos, que es la defensa de los niños y las niñas. Y entonces, valiéndose de eso, entonces se propone la cadena perpetua, se propone la cárcel, se propone una cantidad de medidas judiciales que realmente no representan soluciones. Al igual que el representante Navas, estoy totalmente preparado para la discusión del proyecto, pero sí me parece que aplazándolo le quita la presión de que sea como una bandera electoral, como un triunfo de un sector sobre otro, que se quiere colocar como que los que están defendiendo a los niños, los que no están defendiendo a los niños, los que quieren justicia, los que no quieren justicia. Y me parece que en el marco de esa situación que han colocado, realmente la discusión no avanza. De otro lado, creo que sí es necesario tener el concepto de la Comisión de Política Criminal. Muchas gracias. Gracias, representante Albán. Tiene la palabra el representante Pulido, de Cambio Radical. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto a este tema, yo sé que es un tema álgido, no es un tema fácil, y porque no es fácil es que precisamente considero que lo han presentado muchas veces y no se ha logrado a feliz término cumplir el objeto. Y el objeto de este tipo de proyectos siempre ha sido pues tratar de proteger los derechos integrales de los niños y las niñas. Sin embargo, y muy teniendo en cuenta que en el momento de la presentación del proyecto dimos digamos que el apoyo con la firma, no es menos cierto que yo no puedo ir tampoco en contravía de situaciones de forma, lo diría yo, que se están adelantando. Este proyecto se acumula, o me informan, con el 047 también de 2019, hoy estaban para votación en el Consejo Superior de Política Criminal, y aun cuando no son vinculantes los conceptos, sí hay que decir que allá hay grandes preocupaciones por parte de todos los actores, entre otras cosas, por parte de los delegados de la Corte Suprema, por parte de la Procuraduría y de los demás actores. Aquí habría que vislumbrar es que ya comenzando el semestre también en otro proyecto que luego no tuvo feliz trámite, ya se había emitido un concepto con fecha, que fue el concepto 01 de 2019, respecto del acto legislativo número 066 de 2018, y el concepto fue negativo por varias razones que dentro del concepto se pueden esbozar y que seguramente habrá que compartir también con ustedes aquí por parte de la presidencia de la comisión. Yo diría que no con ánimo de entorpecer, porque como lo digo, digamos que para este caso
pensé que puede tramitarse con ciertas salvedades el proyecto, sí habría que tener en cuenta que en la próxima discusión, que es dentro de 8 días en el comité, se tengan presente el concepto técnico de todos los actores. En tanto, de esta manera, pues consideraría viable sí aplazar y dar aval a la proposición de la representante Margarita, pero igual quedará a discusión de todos ustedes. Por ahora, la mayoría de esos conceptos no tienen aval positivo por razones jurídico-técnicas, en lo que refiere a conflictos o posibles conflictos con tratados internacionales ratificados por el país. No quiere decir esto que yo esté en desacuerdo de combatir y buscar alternativas reales, pues que obviamente busque disminuir la violencia que se viven los niños y las niñas. Y lo digo también porque si fuera por actos mediáticos, hace un mes estábamos enterrando una niña en el municipio de Retorno, allá en Guaviare, en mi departamento, por un hecho y un caso que fue conocido a nivel nacional. Pero no se trata de actuar, como lo digo, con emociones inmediatas, sino con razones objetivas. Convocaría que se tenga en cuenta esta situación, y yo entiendo que por ser un acto legislativo hay que correrle al tiempo, pero creería que una semana no sería tan catastrófico para pensar que no se le puede dar trámite. Esa es mi posición, presidente, y como miembro del Consejo Superior de Política Criminal también supongo yo que conmigo. Muchas gracias, representante Pulido. Tiene la palabra el representante de la U, Elber Díaz. Gracias, señor presidente. En primera instancia, quiero manifestar mi desacuerdo sobre el aplazamiento o el argumento del aplazamiento. Toda vez que se está hablando es que por politiquería. A mí me parece que ese no es el argumento, con todo respeto. ¿Cómo sí que por politiquería? Entonces todos los proyectos que estudiemos aquí son política. Es que son políticas públicas las que nosotros aprobamos en este Congreso. ¿Cómo así que por politiquería tenemos que aplazar este proyecto de acto legislativo? Eso no tiene sentido. A mí que me digan que falta el concepto de política criminal, a mí que me digan que falta el concepto de la Procuraduría, hasta de la Defensoría del Pueblo en un tema tan importante como este, pero que por politiquería suspender o aplazar este proyecto, me parece que no hay razón absoluta de ninguna manera. Si es por eso, si es por politiquería, va mi voto negativo en contra de esa proposición. Pero si es por otro argumento, como los que estoy mencionando, pues hombre, a mí me parece que sí, hay razón de aplazarlo. Pero por Dios, ¿cuál politiquería? Eso no tiene sentido, hablar de politiquería en un proyecto como este. Gracias, señor presidente. Gracias, representante Elber Díaz. Tiene la palabra el representante de Cambio Radical, el doctor Triana. Muchas gracias, presidente. Mire, yo primero, doctor Navas, quiero expresarle la solidaridad al doctor Navas en medio de la diferencia. Y usted lo que dijo al inicio de su intervención es cierto, aquí lo hemos aprendido a conocer como jurista y como es. Usted no tiene tintes medios. Y aunque tengamos diferencias con usted en este proyecto, respetamos sus conceptos que siempre son con argumentación jurídica y con contenido. Pero doctor Navas, aquí también aprendimos algo en esta comisión, y es que cuando apoyamos ciertos temas que gustan a la opinión pública, no pasa nada, pero cuando tenemos alguna diferencia con esos temas, nos pasa de todo en las redes, porque existen ciertos motores dispuestos a hacer todo lo posible por demostrar lo negativo y no lo positivo de lo que aquí hacemos. Doctora Margarita, yo tengo que referirme a su intervención. Usted sabe el profundo respeto y admiración en la Comisión de Derechos Humanos y en esta. Pero su proposición me genera a mí una confusión. Y es que cuando usted habla de populismo, de politiquería y de búsqueda de votos, yo recuerdo que fue el mismo presidente de la República el que del 20 de julio
le dijo a los colombianos que iba a promover este proyecto de ley? Yo recuerdo que la directora de Bienestar Familiar, que entre otras cosas debería estar acá, señor presidente, no ha desaprovechado un solo escenario para hablar del proyecto de cadena perpetua. Sin embargo, debería venir aquí a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, cuál es la posición. Yo entiendo, doctora Margarita, su preocupación, pero también creo e invito a todos los colegas a que abramos este debate y a que el gobierno se haga presente, porque como lo acaba de decir el doctor Elber, aquí no estamos hablando de nada más ni nada menos que reformar la Constitución Política de Colombia. Gracias, señor presidente. Gracias, representante Triana. Tiene la palabra el representante del Chocó y del Partido Liberal, el doctor Nilton Córdoba. Gracias, presidente. Presidente, en el mismo sentido de la representante Margarita, yo sí, a diferencia de algunos compañeros, yo sí creo que este proyecto la gente lo quiere utilizar no para efectivamente velar por los derechos de los niños, sino en muchos casos para hacer política. A lo mejor no es malo para algunos, pero yo sí creo que no es el momento, porque estamos a 2 meses más o menos de elecciones y quieren sacarle provecho. Yo creo que hay que dar un debate de cara al país, pero despojado de cualquier tipo de presión o tratando de buscarle beneficios a esto. Yo sí pido a mis compañeros que lo podemos aplazar 2 meses y eso no implica que por eso se va a dejar de darle efectivamente el trámite al proyecto. Con esto no quiero decir que es que voy a votarlo positivo o negativamente, sino que dentro del curso del trámite vamos a tomar la decisión que más le convenga a los niños, pero tampoco, yo diría, de una manera que no sea la más adecuada. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el representante Alejandro Vega. Gracias, presidente. En el mismo sentido, compañeros, y atendiendo las recomendaciones del coordinador ponente, solicito y les pido que aplacemos este proyecto hasta que no tengamos la claridad del concepto del Consejo de Política Criminal, teniendo en cuenta que en el mismo proyecto presentado en la legislatura pasada fue un concepto negativo. Este proyecto, que ha tenido algunas modificaciones, necesitamos que está pensando la institucionalidad, sobre todo que está constituida para cualquier modificación a la política criminal, presidente. En ese sentido, solicito que acompañemos el aplazamiento del proyecto hasta que no tengamos el concepto del Comité de Política Criminal. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante Vega. Tiene la palabra el representante Gabriel Santos del Centro Democrático. Muchas gracias, apreciado presidente, y creo que hay pocas personas que han defendido a la infancia con tanto ahínco como tú, representante. Desafortunadamente en esta ocasión debo separarme de la solicitud de aplazamiento. Primero, creo que no es la primera vez que debatimos un proyecto que no cuenta aún con ese concepto. Ese concepto se puede presentar más adelante en el debate para cimentar así la toma de nuestras decisiones, pero más importante, no creo que haya épocas donde debamos de alguna forma vedar o prohibir nuestro ejercicio legislativo por cuenta de la coyuntura nacional. Creo que el reclamo de los niños, de los padres de familia, que este Congreso de la República le ofrezca zonas seguras, espacios seguros, legislación competente a los niños de Colombia, es un clamor que viene representado por la entonces senadora Gilma Jiménez, por Joana Jiménez, a quien le hago un enorme reconocimiento, pero no creo que la coyuntura nacional deba ser el palo en la rueda, o si no deberíamos nosotros proponer una norma que en épocas electorales prohibiésemos nosotros dar ciertos debates. Todas las soluciones que salen de esta comisión obedecen a darle una respuesta a un clamor de la ciudadanía, que pueda ser o no más visible,
pues eso es debatible, pero nosotros no debemos abstraernos del debate legislativo por cuenta de unas elecciones, porque si no deberíamos de alguna forma clausurar el Congreso un semestre al año para permitir que las elecciones se den sin ninguna suerte de intromisión por parte del legislativo. Yo creo que llevamos 13 años en esta suerte de iniciativas y el momento para dar estas soluciones ahora. Si bien no sé si tengamos la oportunidad de entrar en profundidad en el debate por cuenta de la solicitud de aplazamiento, sí me parece importante no caer en ninguno de los dos fetichismos, ni en el fetichismo normativo donde creemos que con la norma lo solucionamos todo, ni con el fetichismo académico que lleva diciendo años que esta norma sería inane. Creo que este es un mensaje positivo que refuerza la seguridad jurídica de los investigadores a la hora de procesar personas que cometan esta suerte de abusos, y no es la solución definitiva, pero sí es un gran paso en el camino correcto. Muchas gracias, apreciado presidente. Muchas gracias, representante Santos. Tiene la palabra el representante Méndez de Cambio Radical. Gracias, presidente. Quiero primero que todo manifestar mi solidaridad con el maestro Navas Talero, uno de los congresistas que más admiro por su conocimiento y por su entereza en sus posiciones. Y afortunadamente nosotros mismos hemos propiciado esta situación cuando nos encargamos de atacar los unos a los otros, no por las ideas, sino por las posturas. Aquí no se debaten con argumentos, sino por posturas. Y eso se aprovecha muchas veces la gran mayoría de medios de comunicación para echar el agua sucia al uno al otro. Y lo hemos vivido desde que se está tramitando la consulta anticorrupción, quienes votaron a favor o quienes votaron en contra. Quienes votaron a favor o en contra los mismos proyectos de la lista anticorrupción. Pero sí difiero mucho, doctora Margarita, de su argumento para el aplazamiento de este debate. Porque es que efectivamente tendríamos que cerrar hoy la comisión primera, o peor aún, cerrar el Congreso, porque es que lo que hagamos aquí tiene un efecto jurídico y un efecto político. Y desde el primer día que estamos en el Congreso, nuestras acciones tienen efectos políticos. Se tramitaron más de 140 proyectos de la comisión primera. Y cada uno de nosotros sacará rédito político de esos proyectos que se aprobaron o no se aprobaron, las ponencias que se presentaron o no, los debates de control político que se realizaron, que fueron decenas en esta comisión. Entonces, a esta altura del partido decir que no debatamos un proyecto porque va a tener un efecto político, creo que es realmente errado. Y reitero, si esta proposición ha de ser aprobada, solicito a todos los compañeros que aprobemos entonces la proposición de que no se tramite ni un solo proyecto de ley ni de acto legislativo durante lo que queda la vigencia de este Congreso. Gracias, presidente. Gracias, representante Méndez. Tiene la palabra el representante de la U, el doctor Hoyos. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los compañeros. Me preocupa de manera severa la situación que se viene generando en las redes sociales con motivo de este proyecto. Estas amenazas, estas persecuciones para legisladores que opinan en un sentido u otro, inevitablemente afectan el tratamiento y la discusión de este tipo de proyectos. No debemos tomar esto a la ligera. Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de proteger y acompañar las dificultades que viven nuestros compañeros, así no estemos de acuerdo con ello. Segundo, querido representante Méndez, estamos a 2 meses de elecciones. Es inevitable que en la confrontación electoral, en consejos, en asambleas, alcaldías, gobernaciones, este tipo de discusiones calienten más el ambiente. O sea, no somos ajenos al legislar a estas presiones. Comparto con usted que a pesar de esas presiones debemos legislar. Estoy de acuerdo. No se debe suspender
la actividad legislativa por cuenta del proceso electoral, pero sí debemos ser conscientes que en tiempo electoral discusiones como esta hacen más difícil nuestra labor. En ese sentido, quiero pedirle a la comisión, a los ponentes, a mi compañera de bancada, la doctora Marta, que ha sido una gran luchadora e impulsora por los derechos de los niños y la protección de los menores, que le permitan a la comisión contar con los conceptos y acompañamientos jurídicos necesarios para la toma de esta decisión, que no avancemos a la ligera. Segundo, queridos compañeros, doctor Lorduy, doctor Triana, usted lo señaló claramente, el gobierno nacional, en cabeza del presidente el 20 de julio, a quien acompañamos en una ovación de pie, propuso avanzar en este proyecto. Y creo que en ese sentido debería el gobierno dar la cara aquí y liderar este proceso, acompañar a la comisión en el trámite para dar las explicaciones, el acompañamiento, la posición. No creo que deba el gobierno dejarnos solos en esta discusión y en esta tarea, ya que el presidente en persona lo ha promulgado como una de las banderas de su gobierno. Así que anuncio mi apoyo a la proposición de la doctora. Muchas gracias, representante Hoyos. Me pide una moción de orden el doctor Buenaventura León. 1 minuto para la moción de orden. Presidente, yo sé que usted tiene que darle la palabra, por supuesto, a quienes se la solicitan, y son válidos los argumentos de quienes piden el aplazamiento y son válidos los argumentos de quienes aspiran que sea el debate. Nos habían citado a las 9:30, son más de las 11 de la mañana. A mí me parece que no tiene sentido hacerle un debate a un aplazamiento de un proyecto. Sométalo a votación, presidente, y si aprueba el aplazamiento, pues pasamos al otro punto, y si no se aprueba el aplazamiento, presidente, pues demos el debate al proyecto. Muchas gracias, representante Buenaventura. Desde tempranas horas de la mañana le pedí a la secretaria que les comunicara que empezaríamos la sesión a las 10 de la mañana. Después de ello, representante Buenaventura, di 15 minutos más porque había poco quórum. Después de eso estuvimos un largo rato esperando a que se conformara el quórum decisorio. Luego, no es que llevemos en este debate demasiado tiempo, por el contrario, no llevamos ni siquiera 1 hora de él, y no creo que sea de menor importancia si este debe ser debatido hoy o no. Luego, entiendo su petición, pero seguiré dándole la palabra a quien me la pida para discutir el aplazamiento de este proyecto. Tiene la palabra el representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático. Muchas gracias, presidente. Yo le quiero hacer un llamado respetuoso a los compañeros. Este proyecto no lleva meses discutiéndose en el Congreso, este proyecto lleva años discutiéndose en el Congreso y atiende a un clamor de la ciudadanía, de los padres de familia, de muchos educadores y profesionales de la salud, que ven con impotencia como todos los días se abusa, se viola y se asesina a nuestros niños. Todos hemos tenido tiempo para reflexionar y pensar cuál va a ser nuestra postura frente a este proyecto, y cualquiera que ella sea es respetable en esta comisión, pero no nos nieguen una vez más darnos el debate. Aplazar el proyecto hoy no es perder unas semanas de reflexión, es perder todo un semestre, porque este proyecto tendría que ser presentado en la próxima legislatura a partir del 16 de marzo, y cuál va a ser el mensaje que se le está dando a la opinión pública. El titular de prensa hoy no va a ser que es que hace falta un concepto de el Consejo de Política Criminal, que ya se ha pronunciado en el pasado y probablemente lo pueda hacer esta vez, ratificándose en su postura en contra del proyecto, que no es vinculante, y para eso estamos nosotros electos, para definir cuál va a ser la posición que vamos a tomar en esta comisión autónomamente. Pero se le va a decir a la ciudadanía que una vez más el Congreso de la República no está dispuesto a aprobar la prisión perpetua cuando es un clamor ciudadano. Este proyecto no se va a firmar antes del 27 de octubre, lo firmará el presidente por allá después del 20 de junio del año entrante,
y ya no estaremos en elecciones y los réditos no serán para el presidente de la República ni para los autores de este proyecto, entre los cuales no estoy ni está mi partido, pero bienvenido sea porque es que lo necesita el país y ustedes le estarían dando una estocada a este proyecto si lo deciden aplazarlo hoy. Yo soy ponente del proyecto, me excuso con mi compañera de bancada que tal vez no tuve la precaución de preguntarle a todos los integrantes de mi bancada si estaban de acuerdo con discutirlo en esta coyuntura y de esta manera inmediata, pero creía yo que había un consenso generalizado, no solamente en la bancada, sino en el Congreso y en el país, que llegó la hora para la prisión perpetua para violadores y abusadores de menores. Así que atendiendo el llamado que nos hace la coordinadora ponente, la doctora Matiz, le pido a este Congreso, porque hoy ya empezamos a demarcar el rumbo, quién está a favor y quién está en contra de la prisión perpetua. Y los que voten a favor del aplazamiento es porque están en contra de la medida, porque estamos hundiendo el proyecto y no le damos la reforma que el país necesita y que los padres de familia están clamando. Entonces les pido con el corazón en la mano que no votemos ese aplazamiento y que avancemos para ganarnos un semestre entero, porque cada día, cada hora, en este instante, probablemente se está abusando de un niño y no podemos quedarnos cruzados de brazos hablando de coyunturas y de situaciones que poco vienen al caso y que el país necesita. Gracias, presidente. Gracias, representante. Uzcategui tiene la palabra el representante Álvaro Hernán Prada. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los colegas, a los medios de comunicación que nos acompañan y a quienes están en las barras. Representante, regáleme un minuto para recordarle a los asistentes en las barras que están prohibidos los aplausos en este recinto. Si vuelve a haber alguna manifestación de ese tipo durante este debate, me veré obligado, sin otro aviso más, a desalojar las barras. Continúe, representante. Usted estaba previendo que me iba a ganar un aplauso y me lo quitó. Miren, este proyecto es un proyecto muy importante porque nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a lo que está pasando con los niños en Colombia. Cada hora en Colombia se abusan de 2 niños, cada hora se abusa de 2 niños en Colombia. El maltrato, las violaciones, los asesinatos ponen como tema del día cada vez que ocurre uno, pero pasa eso y seguimos como si nada pasara. Si no logramos que el día que mataron a Juliana Zamboní o a otra Juliana Zamboní logremos una medida como esta, se enfría nuevamente el tema y llegamos al debate en la comisión especializada, en la comisión que nos corresponde, y salimos con la excusa que estamos en un momento electoral. Yo quiero hacer un reconocimiento a una gran colega y amiga, a Margarita Restrepo, que ha sido una abanderada de la lucha contra la violencia de los niños y, digámoslo en positivo, en defensa de los derechos de los niños. Pero aquí tenemos una diferencia frente a lo que debe abordar inmediatamente la comisión. Yo creo que es importante que la comisión aborde este proyecto y que de alguna manera todos construyamos herramientas que nos permitan bloquear el abuso a los menores. Esta no va a ser la salvación, la única, no, eso es cierto, como la medida también que presenté para castrar químicamente a los violadores. No es la medida salvadora, pero son medidas complementarias. Medidas educativas, medidas preventivas y medidas disuasivas como esta. Nosotros tenemos que darle ya una respuesta a la sociedad, diciendo que desde el Congreso de la República también aportamos para que de alguna forma ese violador que está al otro lado, ese abusador que muchas veces está cerca a los colegios de los niños, ese abusador que muchas veces está cerca sin que lo noten los demás, y que sabe que por un lado la justicia no opera y por otro lado cuando lo agarran las medidas son irrisorias, no le teme, aquí no se disuade. Aquí tenemos nosotros que obligarnos a abordar este tema y a aprobar esta medida, no solamente porque es una promesa
de campaña del señor presidente de la República, que acompañamos, quienes lo acompañamos también, quienes lo respaldamos en la elección, sino porque nos corresponde como sociedad todos asumir este compromiso. Y yo les digo a quienes están pensando que no se puede abordar en este tema porque es un momento electoral, todo lo contrario, todas las propuestas tienen que ver con el tema electoral. Qué bueno que nos pongamos de acuerdo y abordemos y pasemos este proyecto de ley. Y muchas gracias, representante Prada. Se le agotó un minuto. Un minuto para que termine el representante Prada. Si no es así, si no estamos de acuerdo, bienvenido el debate. Pero los electores también tienen el derecho a saber cuáles son las diferencias. Nosotros como partido, mayoritariamente estoy seguro que vamos a respaldar este proyecto que indiscutiblemente va a marcar la diferencia y va a marcar la pauta hacia adelante. Pero también es la hora que nos obliguemos todos a no dejar una semana fría sin que abordemos todos el tema de los niños. No dejemos que pase más tiempo, abordémoslo y no perdamos esta oportunidad cuando todo el país está mirando qué es lo que vamos a hacer para defenderlo. Mil gracias, presidente. Gracias, representante Prada. Tiene la palabra el representante Julián Peinado. Antes de que se cierre la discusión frente a esta temática, es importante advertir y recalcar a mis compañeros lo que dijo el doctor David Pulido. En este momento, la Corte Suprema con sus delegados, quien tiene altas preocupaciones con este proyecto, también está solicitando un espacio de tiempo. Puede ser que el argumento no sea el tema electoral, pero el argumento es un tema donde todas las instituciones de este país deben participar. Aquí brilla por su ausencia el gobierno nacional, brilla por su ausencia la Procuraduría, brilla por su ausencia la Fiscalía, el IMPEC, que son quienes están llamados también a aplicar esto. Yo quiero una discusión y un debate y lo abrimos y hablamos de argumentos con juridicidad, doctor Navas, pero eso sí, con respeto y responsabilidad frente a las decisiones que vamos a tomar. Yo no estoy diciendo ni anunciando mi voto, pero sí estoy diciendo con claridad que aquí deberían estar sentados en esta mesa de trabajo, asumiendo la responsabilidad legal y ante la ciudadanía, el Estado colombiano a completitud, todas sus instituciones, refiriéndose ante un tema tan delicado, advirtiendo, como lo dijo el doctor Prada, esto se trata de un elemento de disuasión, es un elemento de disuasión, es decir, cuando ya está cometido el delito. Es por eso que aquí en Colombia debemos sopesar todas las aristas en este debate. Yo llamo a que tengamos la paciencia y la cordura frente a los conceptos que se representan en la institucionalidad desde todas sus altas esferas. Ese es el llamado que yo hago, entendiendo que debemos legislar en la protección de los niños, pero aquí estamos hablando de quien ya cometió el delito, y por eso quiero preguntarle a la Fiscalía, a la Defensoría y a las demás instituciones muchas dudas que tengo frente a este proyecto. Eso sí, por encima estarán los derechos reforzados de nuestros niños. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, representante Peinado. Quiero pedirle a las personas que están en el fondo que se retiren del muro porque ya hemos arreglado 2 veces el aire acondicionado de esta comisión y cada vez que hay gente que se hace en ese sector se daña el aire y sufre Margarita de terrible calor, y el doctor Prada y el doctor Uzcategui les da un calor tremendo en la parte de atrás. Y le pido por favor a quienes están al costado izquierdo de la presidencia que por favor se corran porque están dañando la pantalla de la comisión, donde pronto habrá, si lo deciden ustedes, parte de la ponencia, la parte gráfica de la ponencia. Tiene la palabra el representante Eduardo Rodríguez. Presidente, muchas gracias. No, mire, quiero decir varias cosas. Lo primero, y esto le tiene que quedar claro al país y creo que a los que aún dudan del tema, para el presidente Iván Duque es una prioridad este proyecto de acto legislativo, no solamente porque lo dijo en campaña, sino porque además lo ha venido trabajando con cada uno de los partidos programáticamente. Segundo,
honramos, por supuesto, la memoria de Gilma Jiménez, Joana que está acá, a tu mamá, a ti que han trabajado arduamente, pero esto no puede ser una lucha aislada como se dio anteriormente, esto tiene que ser una lucha donde nos unamos todos alrededor de decir nunca más un niño puede ser violado en Colombia. Esa es la métrica y esta es una herramienta para que esa métrica se dé. Tercero, querida Margarita, por supuesto, ¿cómo no voy a destacar el trabajo tan grande que tú has hecho? Es que tú denunciaste a varios violadores acá, y no solamente has trabajado por los niños, niñas y adolescentes, sino que en buena hora la ley de tamizaje ya tiene reglamentación y se está dando en Colombia. Así que honro tu memoria y te pediría que miráramos cómo nosotros retiramos esa proposición y damos el debate de fondo, que además con muy buenos argumentos lo vas a dar. Todo esto para decir también que esto requiere una seguridad jurídica y no podemos cometer los mismos errores de procedimiento que en su momento llevaron a que la Corte Constitucional declarara inexequible estos proyectos de ley y proyectos de actos legislativos. Queremos ese fin, trabajémoslo y bienvenido esto que nos une y no que nos divide. Propondría yo, doctor Peinado, que si hoy seguimos con esta tarea y lo aprobamos, pues hagamos una audiencia pública entre primer y segundo debate. Muchas gracias, señor presidente. Quedan apenas 4 inscritos para intervenir. Me pide una moción de orden el representante de Luque, por supuesto en el absoluto garantismo y cumplimiento de la ley quinta. Representante de Luque, le daré la palabra, pero tenga usted en cuenta que quedan apenas 4 intervenciones. Tiene la palabra el representante de Luque. Gracias, presidente. No, muy sencilla, es que estamos debatiendo el aplazamiento o no, y veo que nos estamos metiendo con el fondo del asunto, y yo le quería pedir, señor presidente, pues que advirtiera eso a los próximos intervinientes y sometiera a votación el aplazamiento, sí o no, que yo creo que ya aquí están claras las posiciones. Solamente era eso. Muchas gracias, representante de Luque. Como se lo dije anteriormente, quedan 4 inscritos y algunas de las intervenciones, si bien han tocado temas de fondo, lo han hecho en referencia a el aplazamiento o no del debate. Luego no creo que hayan sido intervenciones fuera de lugar. Tiene la palabra el representante liberal Harry González del Caquetá. No, presidente, gracias. Yo también creo que ya hay suficiente ilustración sobre la discusión del aplazamiento o no, pero quisiera hacer un comentario sobre si se necesita o no el concepto del Consejo de Política Criminal. Nosotros pensamos que no se requiere en este momento del debate, no es necesario. La ley que rige el asunto, que es una ley del 2014, tiene un decreto reglamentario, que es el decreto 2055 del 2014, y además tiene una directiva presidencial vigente, que es una directiva del 2018, donde obliga a que previo a la radicación del acto legislativo o el proyecto de ley que afecte políticas públicas relacionadas con la política criminal, debe ser exclusivamente para el gobierno nacional, porque es una directiva presidencial donde le exige esto a los funcionarios del gobierno nacional. Recordemos que este acto legislativo es un acto legislativo de iniciativa parlamentaria. Luego entonces, este es solo el primer debate del trámite, que incluye 8 debates. Este concepto puede llegar en cualquier momento del trámite legislativo y por lo tanto no tendríamos que aplazar si ese es el criterio que algunos de nuestros compañeros quisieran tener. Gracias, presidente. Gracias, representante González. Tiene la palabra la doctora Marta Villalba, que está muy bienvenida a esta comisión. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos, para los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a todos los asesores aquí presentes. De verdad que en el mismo sentido que el representante Harry González, quería hacer una claridad sobre los conceptos que tienen que presentar, y efectivamente el decreto 2055 del 2014 en su artículo 3º, me quiero permitir en el numeral sexto
establece la facultad que tiene el Consejo de Política Social, Política Criminal, como es emitir concepto previo no vinculante sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo que se encuentran en etapa de diseño. Este es un proyecto de ley que está actualmente en etapa de diseño y antes de su trámite en el Congreso de la República, que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema de justicia penal. Nosotros estamos en construcción de este proyecto de ley, aún no es ley de la República, pero también quiero referirme a la participación de las entidades del Gobierno Nacional, que muchos han reclamado la presencia de ellos. Yo quiero destacar que en la construcción de este proyecto, los autores y ponentes del mismo, hemos tenido reuniones reiterativas con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, en donde hemos tenido todo el acompañamiento pertinente para ello. De verdad que a nosotros nos obligan las condiciones que hoy tienen nuestros niños y nuestras niñas en el país ante todos los hechos de violencia que se cometen día a día. Las cifras son cada día alarmantes. Estos son los motivos que nos generan a nosotros la obligación como legisladores el darle el trámite respectivo dentro del Congreso de Colombia. Aquí están las autoridades, aquí está el Gobierno Nacional acompañando esta iniciativa. No solamente el presidente ha manifestado el deseo de acompañar el proyecto, sino también nos hemos sentado a analizar todas y cada una de las controversias que se han presentado alrededor de él sobre las distintas instancias en los distintos sectores de la sociedad colombiana. Rechazamos de plano también todas las amenazas que hoy reciben nuestros compañeros por las posiciones, las cuales no pueden dividirnos, no pueden seguir dividiéndonos a nosotros. Hoy el objetivo primordial son los niños y las niñas de Colombia, que entre otras cosas quiero recordarles a ustedes, también son de protección constitucional. Nosotros hoy con nuestras actuaciones vamos a garantizarle la real y efectiva protección a los niños y niñas de nuestro país, sin populismo, porque entre otras cosas yo creo que hoy todos y cada uno de los autores del proyecto de ley, los ponentes de este proyecto, han actuado en concordancia con la realidad que viven los niños de Colombia. Nosotros hemos actuado en derecho y estamos actuando sujetos a todo el ordenamiento legal vigente. Y yo les pido de verdad que no aplacen esta discusión. 11 veces ha llegado este proyecto de ley al seno de esta comisión. 30 segundos para que termine la representante Marta Villalba. Que solo en el periodo pasado tuvimos el primer debate, que fue un avance significativo para este proyecto de ley. No permitamos que se sigan aplazando decisiones tan importantes y trascendentales para nuestro país. Yo creo que hoy están dadas todas las condiciones y este proyecto de ley se ajusta al ordenamiento legal vigente en nuestro país. Muchas gracias, representante Marta Villalba. Tiene la palabra el representante del Partido Verde, el doctor Inti Asprilla. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que cuando uno ve lo que ha pasado con el representante Germán Navas, de recibir todo tipo de vejámenes o de insultos en redes sociales, diciendo, por ejemplo, que desearían que violaran a sus hijos, es porque el proyecto presenta unas complejidades que son innegables. Yo voy a hacer un llamado como padre de familia y como demócrata a la comisión. Yo creo que la comisión debe buscar la mayor condena posible, y hago énfasis en posible, para los violadores de niños en este país. Y para lograr la mayor condena posible es necesario, 1, tener los insumos de política criminal para evaluar posibilidades de penas mucho más duras, no lo tenemos en este momento, y en segundo lugar, un ambiente sosegado y tranquilo que permita que la discusión se dé con conocimiento de fondo y con argumentos. Por eso, siendo padre de familia
y odiando como el que más a los violadores de niños, yo le propongo a la comisión o me adhiero a la solicitud hecha por la representante Margarita en el sentido de aplazar la discusión después de épocas electorales y tener todos y absolutamente todos los insumos para evaluar cuál es la mayor condena posible para los violadores de niños en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Representante Inti Asprilla, tiene la palabra por 2 minutos, ya que ya intervino el representante Pulido, que me señala quiere hacer una claridad, y además integrante del Consejo de Política Criminal. Presidente, gracias. Acá el ánimo de nuevamente aclarar es con el fin de poder votar la proposición. Habrá unos que votarán sí, habrá otros que votarán no, y resolvamos para poder entrar en el fondo del asunto de ser necesario. Pero sí no puedo pasar por alto, y de pronto aquí discrepo un poco, con el mayor respeto, doctor Harry, respecto de lo que es la aplicación de la sentencia T762 de 2007, en donde yo aquí traigo a colación una proposición que en su momento dejé de constancia cuando estábamos aprobando la ley de financiamiento, que entre otras cosas modificaba temas del Código Penal, y el por qué había que por lo menos para esos artículos no tenerse en cuenta porque no teníamos la referencia previa al concepto de política criminal. En uno de los apartes de la sentencia, en el numeral 2, y me permito comillas, con el permiso suyo, presidente, leer lo que la Corte Constitucional en esa parte de esa sentencia resolutiva ordena. Ya ustedes entrarán y harán su propio análisis, pero la Corte Constitucional dijo: ordenar al Congreso de la República que dentro del ámbito de sus competencias y respetando su libertad de configuración del derecho, de aplicación a lo dispuesto a los artículos 3, numeral 6 y 18 del decreto 2055-2014, en el sentido de contar con el concepto previo del Comité Técnico Científico del Consejo Superior de Política Criminal para iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema de justicia penal. Yo con esto simplemente quiero decir que mi acepción es técnica, digamos que mi justificación para decir por qué dispondría que la proposición que se ha presentado para votación fuera votada de manera positiva, no es otra distinta a una razón eminentemente técnica y con un esbozo jurídico que nos dio la Corte en esa sentencia. En mi caso particular no estoy exponiendo razones políticas, no estoy exponiendo razones, digamos así que interpartidistas. Por supuesto que el tema del derecho de los niños es máximo en lo fundamental, y en eso completamente. Muchas gracias, representante Pulido. Creo que hay que revisar. Tiene para un derecho a réplica 1 minuto el representante Harry González. Sí, para manifestar que yo estoy de acuerdo con el doctor Pulido, porque precisamente es así. En la ley de financiamiento esos artículos no debieron haberse tramitado porque, según la directiva presidencial, debería haberse presentado primero el concepto de política criminal, del Consejo de Política Criminal. Este caso no es el mismo, porque aquí estamos frente a un acto legislativo de iniciativa parlamentaria. La directiva presidencial es clara, que es una forma en que se reglamentó el decreto 2055 de 2014. Esa directiva presidencial aplica única y exclusivamente para proyectos de ley y actos legislativos que sean iniciativa del gobierno nacional y que tengan un impacto en la política criminal. Insisto, aquí no se necesita ningún concepto en este momento. Gracias, presidente. Según lo que leyó el representante Pulido, la sentencia de la Corte parece decir otra cosa, representante Harry. Un segundo, porque ya prácticamente todos los que me están pidiendo la palabra de nuevo han intervenido. Yo le tengo que dar la palabra a la autora de la proposición, puesto que además todos ustedes se han referido a ella. Me ha pedido que le dé unos minutos para exponer de nuevo, además teniendo en cuenta las inquietudes de todos aquí sobre su proposición. Tiene 3 minutos, representante Margarita Restrepo. Muchísimas gracias, presidente. Sea lo primero decir que yo llevo muchísimos años luchando por los niños, no como congresista, como mamá. No lo hago como congresista, lo hago como si esos niños
fueran mis hijos. Por eso, mi coherencia y mi compromiso es primero que todo con ellos. Quiero y respeto al presidente Iván Duque. Fui la primera congresista, junto con José Obdulio Gaviria y Eber Bustamante, en empezar a trabajar por la campaña a la presidencia del presidente Duque. En este punto no lo acompaño por mis principios, no lo acompaño porque este no es un debate, esto no es que queramos evadir el debate, esto es que definitivamente hay que exigirle respeto a las víctimas. Hay que tratar esos niños que se violan a cada minuto, a cada segundo, con respeto, y a sus familias también. Y hacerlo antes de un periodo electoral no es por politiquería, como decían algunos de ustedes, es por respeto a las víctimas. Y de hecho aquí vemos como algunos sacaron discursos ventejulieros que me ofenden profundamente y ofenden a las víctimas. Este es un tema que no se puede frivolizar, señores. Estamos hablando de nuestros niños y este proyecto de ley no le da solución a que somos el segundo país con una infancia más maltratada. Es un sofisma de distracción. Estamos frivolizando el tema de los niños. El verdadero problema no son las leyes, es la ineficacia de la justicia. ¿Por qué le tenemos miedo nosotros a decirle a la justicia que no está siendo eficaz con nuestros niños? Hay que fortalecer algunas leyes, sí, hay que fortalecer algunas leyes, pero esta no es la solución. Entonces, por respeto a mis niños, por respeto a los colombianos, es que pienso que este debate se debe dar con la altura y el respeto que lo merece. Segundo, se ha presentado muchas veces este proyecto de ley y no ha pasado, porque no se ha presentado bien, o porque no es constitucional, porque el artículo 44 dice que el bien supremo de la nación y que los derechos de los niños van a prevalecer sobre los derechos de los demás conciudadanos, pero el artículo 34 también dice que la cadena perpetua, que el destierro y que la pena de muerte no hacen parte de las penas en Colombia, porque nuestro sistema penitenciario es un sistema resocializador. Tercero, nuestro sistema penitenciario está colapsado. Miren, ni antes ni después de elecciones yo voy a decir nunca que este proyecto de ley soluciona el tema. Al contrario, tenemos el 51% de hacinamiento. De las 113 centros de reclusión, 102 están en estado de emergencia. Por Dios, no nos llamemos a engaños. Un minuto para que termine la representante Margarita. No nos llamemos a engaños. Esto es un canto a la bandera. Demos soluciones reales. Cuarto, el sistema fiscal colombiano no está en capacidad de asumir este proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con una mentira vamos a decir que se van a solucionar los problemas de los niños, y después, ¿qué vamos a decir cuando ni el sistema penitenciario ni el sistema fiscal sean capaces de enfrentar el problema? No, exijo respeto a nuestros niños. No voy a permitir que nadie me estigmatice, ni que nadie los use. No lo voy a permitir, así no sea popular. Así no sea popular. Es coherente y es de principios. Tengo muchísimas razones y no quiero entrar en cosas que no vienen a la justificación de mi proposición de aplazamiento. Pero le ruego a esta comisión que se ponga el corazón en... 30 segundos más. Que piensen nuestros niños con responsabilidad. Es un debate. Tenemos la segunda infancia más maltratada del mundo, por Dios. Aquí sí tiene que estar el Consejo de Política Criminal, y aquí se tiene que estar el ICBF, y aquí sí tenemos que dar una solución real, pero no más sofismas de distracción, no más cantos a la bandera, para no revictimizar a nuestros niños. En respeto a las víctimas y a las familias víctimas de esos niños, les ruego el favor que esta discusión se dé con la responsabilidad. Muchas gracias, representante Margarita. Me corresponde, habiendo terminado todas las intervenciones, someter a votación la proposición de la representante
Margarita Restrepo, que pide el aplazamiento del debate de este proyecto de cadena perpetua para violadores de niños. Se cierra la discusión. Secretaria, llame a lista para votar la proposición de la representante Margarita Restrepo. Señor presidente, llamo a lista para votar la proposición que solicita aplazar la discusión y votación de este proyecto de acto legislativo acumulados. Albán Luis Alberto, vota sí. Arias Erwin, vota no. Asprilla Inti, vota sí. Burgos Jorge, vota no. Calle Andrés, no. Córdoba Nilton, sí. Daza Juan Manuel, De Luque Alfredo, no. Díaz Elber, no. Gubertus Juanita, sí. González Harry, Harry ¿cómo vota? No. Hoyo John Jairo, sí. León Buenaventura, no. López José Daniel, no. Lorduy César Augusto, no. Lozada Juan Carlos, sí. Matiz Adriana, no. Méndez Jorge, no. Navas Carlos Germán, sí. Peinado Julián, sí. Prada Álvaro Hernán, Pulido David, sí. Restrepo Margarita, sí. Reyes Juan Fernández, sí. Rivera Juan Carlos, sí. Rodríguez Jaime, sí. Rodríguez Edward, no. Sánchez Oscar, sí. Santos Gabriel, no. Tamayo Jorge Eliezer está impedido. Triana Julio César, no. Uzcategui José Jaime, no. Vallejo Gabriel con excusa. Vega Alejandro, sí. Villamizar Oscar, sí. Wills Juan Carlos, no. Se cierra la votación. Anuncie el resultado, secretaria. Señor presidente, han votado 32 honorables representantes. 16 por el sí y 16 por el no. Así que hay un empate en la decisión. El reglamento establece Silencio, por favor, que la secretaria va a decir qué hay que hacer en este caso. Presidente, el reglamento establece que se puede volver a votar hoy o en la sesión que usted así lo estime conveniente. Vamos a votar de nuevo en la siguiente sesión. Se levanta la sesión. Anuncie proyectos, por favor, secretaria. Sí, señor presidente, anuncio por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Proyecto de acto legislativo número 001-2019, Cámara, acumulado con el proyecto de acto legislativo 047-2019, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, estableciendo la pena de prisión perpetua, revisarla y se editan otras disposiciones. Proyecto de ley 043 del 2019, Cámara, por medio de la cual se fortalecen las veedurías ciudadanas para la vigilancia de la gestión pública. Proyecto de ley orgánica 011-2019, Cámara, por medio de la cual se modifica el decreto de ley 1421 del 93, referente al Estatuto Orgánico de Bogotá. Proyecto de ley 068.000, Cámara, por medio de la cual se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la Comisión de Delitos Violentos de Alto Impacto. Han sido anunciados, presidente, por instrucciones suyas,
los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Señor presidente, hay unas solicitudes de audiencia pública que usted podría someter a... Silencio en el recinto, por favor. Las audiencias. Silencio en el recinto, honorables representantes. Necesitamos aprobar, perdón, no se retire del recinto, representante Rodríguez. Necesitamos aprobar unas audiencias públicas. Léalas. Lea la secretaria, por favor. Señor presidente, hay una solicitud de audiencia pública del proyecto de acto legislativo 002 del 2019, por la cual se adiciona el artículo 3 de la Constitución Política Colombiana, normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental para el departamento de Amazonas. Está suscrita la solicitud por el doctor Oscar Villamizar, Alejandro Vega, Buenaventura León, David Ernesto Pulido, Jorge Eliezer Tamayo, Inti Raúl Asprilla, Carlos Germán Navas y Luis Alberto Albán. La siguiente audiencia, señor presidente, es al proyecto de ley número 045/2019 Cámara, por la medida del cual se establecen condiciones para la celebración de convenios de asociación entre entidades públicas y los gremios del sector agropecuario. Está suscrita por Juan Carlos Rivera y Julián Peinado. ¿Puede poner en consideración solicitud de esas dos audiencias públicas, señor presidente? ¿Están en consideración? ¿Las aprueba la comisión? Sí, las aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Ahora lea los debates de control político, secretario. Presidente, hay una solicitud de un debate de control político a la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, al señor presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, doctor Luis Francois Klein López, al director del Instituto Nacional de Vías, doctor Juan Esteban Gil, para que en sesión que determine la comisión se sirva a informar el estado de la concesión para la construcción de un doble calzada entre los municipios de Pereira, departamento de Risaralda, y Cartago, en el departamento del Valle. Está suscrita por Alejandro Corrales y Gabriel Vallejo. Y la siguiente proposición es una proposición del representante Luis Alberto Albán, que había sido aprobada ya una proposición, la proposición en abril 2 del 2019, pero él la está ampliando. Dice: en nuestra condición de representante de la Cámara, en concordancia con los establecidos 233 y 249 de la Ley Quinta, lo remitimos a usted para solicitar mediante su solicitud la institución de un debate de control político para revisar la situación carcelaria en el país, basados en las siguientes consideraciones, y cita a la ministra de Justicia, al director del INPED, la directora del USPED, y en el mismo sentido invita a la magistrada de la Comisión de Seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucionales, a la Defensoría del Pueblo, al Grupo de Prisiones, a la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, a la Corporación Solidaria Jurídica, a la Fundación Lazos de Dignidad y la Fundación Ideas para la Paz. Esta proposición sería ampliando lo de la proposición aprobada en abril 2 del 2019. Señor presidente, puede poner en consideración y votación las dos proposiciones. Lo aprueba la comisión las proposiciones leídas por la secretaria. Sí, las aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes, con la constancia de que existe el quórum decisorio en la aprobación de esas proposiciones. Se levanta la sesión, secretaria. Convoque para el día de mañana a las 9 de la mañana. Así se hará, señor presidente. Se ha levantado la sesión, siendo las 11:56. Se ha convocado para mañana a las 9 de la mañana. Habrá un control político a las 9 de la mañana. Y si usted bien tiene luego proyecto.